si con un tema se quiere opacar el otro, porque de los diputados se ha hablado hasta la saciedad. De los diputados, la conducta y las regalías, o llámele como se llame, hace días se viene hablando. Aquí se ha dicho, y lo dijo Salvador Narrala en infinidad de ocasiones, que había un diputado que le habían dado más de 40 millones, decían, por el tema de la Corte Suprema de Justicia. Lo dijo Salvador, nadie le prestó atención, nadie le prestó. No hubo un ministerio público, una fiscalía, ninguna maxi que investigar esos casos, o por lo menos no se ha hecho nada. Salen unos diputados que no es que no han cometido algún delito, un pecado, pero se supone que hay más. ¿O es que los van a ir sacando en combos de acuerdo al momento en que se vaya necesitando para calmar y que nos desviemos? Esto no es correcto. No es correcto, repetimos, porque si van a sacar, que saquen todo. ¿Y cuánto dinero se pudo haber ido de esta forma de las arcas del Estado? Comencemos por algo. ¿Cuál es el papel de un diputado? ¿A qué llega un diputado al Congreso Nacional? La ley es clara, el diputado está precisamente para crear, interpretar, derogar leyes. Ese es su trabajo, el trabajo de legislar. No es el trabajo de ser un ejecutivo. Ejecutivo en el sentido de ejecutar, de ser una prolongación del poder ejecutivo. Pero aquí se inventaron en el país un subsidio. El diputado entregaba un subsidio que ¿para qué le servía? ¿Para qué le servía el subsidio al diputado? Para promocionarse en sus comunidades. Una forma donde las juntas directivas del Congreso controlan al diputado. El que está bien con la mesa directiva tiene un subsidio, reparta lo que quiera. Lo demás vea cómo lo hace. Esa ha sido la historia de lo que siempre se ha hablado. Luego vino y comienzan a disfrazar con el fondo departamental. Porque el diputado, cuando llega a las comunidades, le piden esto, le piden lo otro. No es la labor del diputado. Eso es populismo. Eso es regalar el dinero. Y donde el diputado va con su propia, va anunciando proyectos como si fueran de la bolsa de él, son dineros del pueblo. Eso de los subsidios se hizo precisamente para eso, para tener un control de los diputados, y los diputados que lo recibieron estaban conscientes de lo que estaban haciendo. Lo defendieron, todos lo defendieron. Otro tema que se defendió es el tema de las dispensas, forma de controlar diputados. Ahora comienzan a salir a la luz pública. Pero repetimos, se quedan en 5 personas y no aparece ninguna más que 3 que eran o 4 que pertenecieron al partido, o 3 del Partido Libre, uno que pasa al Partido Liberal, que surge también del Libre, y el caso de ¿quién es? Una mujer. No aparece nadie del Partido Nacional, no aparecen de otros lugares, no aparece nadie coincidentemente. ¿Y han tenido o no han tenido? ¿Cuántos diputados o todos han recibido dinero? ¿Y cuánto han recibido? Pero no nos desviemos. No es que no vamos a hablar del tema, hay que hablar del tema y hay que pedir que salga todo, pero no caigamos en la trampa de también entretenernos con este tema y que nos olvidemos del lío más grande, que es que vamos a tener un presidente que tiene un gran rechazo en el país. Un presidente en unas elecciones que ya quedaron marcadas para la historia y que el mundo las comenta como algo dudoso. ¿Cómo lo van a hacer? Lo van a hacer de cualquier forma, así es. Ahora comienzan a meter miedos, ¿qué es el narcotráfico? ¿Qué es esto? A toda manifestación le están poniendo una etiqueta. La venta del miedo, son estrategias. En política se utilizan estrategias. Decir, estos son vagos, estos son mareros, estos son terroristas, estos son ¿qué? Agentes del narcotráfico, para desnaturalizar la protesta. ¿Es que acaso no se les ocurre que hay gente que sí protesta porque le molestan las cosas? Hay gente que protesta porque siente que las cosas no han sido correctas en Honduras. Y por supuesto, todos estamos conscientes de que en Río Revuelto, ganancia de pescadores, y que se mete más de algún vago, alguien que quiere disociar, y que también hay gente que se infiltra o la infiltran en los movimientos. Pero desconocer la protesta pública y comenzar con mensajes, con esas tácticas tan viejas, tan prehistóricas, tan primitivas de vender miedo para desnaturalizar, es lo peor. Y lo peor es que nos prestemos a un juego de opacar un tema tan importante, porque en Honduras, si ya no nos importa el tema de la presidencia o por cansancio, nos vamos a opacar, pues en realidad nos merecemos estar donde estamos, en la cola del mundo, como país atrasado, mediocre y empobrecido. Así estamos en Honduras. Bueno, hoy voy a reflexionar sobre este tema con un sociólogo,
Armando Orellana. Es catedrático universitario, consultor en desarrollo. Vamos a reflexionar sobre estos temas que tienen que ver con nuestra sociedad. ¿Qué tal está, licenciado? Gracias por atender la invitación aquí al programa Doble Vía, y la gente que nos quiera ver, pues obviamente están en el Facebook Live. Bien, Gracias. buenas tardes. Gracias, Rodolfo Colindres, y a Radio América por esta oportunidad para poder conversar sobre esta temática que me parece, como se ha señalado en el prólogo, ¿verdad? Es de trascendental importancia visualizar de forma crítica, ¿verdad? Y no quedarse simplemente en la epidermis, o en la periferia de la gran problemática que nos ahoga a la sociedad hondureña. Rodolfo, yo coincido en que los últimos acontecimientos nos han puesto en el contexto internacional como uno de los países, ¿verdad?, a la cola del desarrollo humano, como uno de los países más atrasados en temas de desarrollo de la democracia, de la cultura política, y que por tanto también tienen una consecuencia enorme en tanto estamos construyendo una nueva generación, una sociedad que tiene expectativas. Si hablamos de que la mayor parte de la población es joven, ¿verdad? ¿Qué tipo de mensaje le estamos mandando a la juventud? Que en algún momento yo creo el prócer centroamericano, porque no solamente es hondureño, José Francisco Morazán dijo que heredaba la juventud, ¿verdad? Esta patria que, bueno, al igual que ahora, yo creo que se mantiene hundida, ¿verdad? O en el caos, en la ingobernabilidad, concepto nuevo que se ha estructurado con el fin de valorar en términos de los organismos internacionales varias temáticas que tienen que ver con inversión, que tienen que ver con el manejo del dominio, de la hegemonía política. Me parece que sí, estos elementos que se han dado a conocer en las últimas horas, obviamente que tienen un propósito distractor, ¿verdad? Y lamentablemente, bueno, hay una institución que yo creo que tiene y ha generado una expectativa en la sociedad luego de la crisis que hemos vivido en los últimos 2, 3 años con respecto al caso enorme de corrupción que se da en el Seguro Social. Me parece que, ¿verdad? Este organismo de la OEA, que ha venido acá con la intención de colaborar en el apoyo en la lucha contra la corrupción, bueno, se ha quedado en el camino, ¿verdad? Sin embargo, vemos cómo de forma oportuna en medio de esta crisis aparece, pues, con el señalamiento hacia los diputados, que muy bien se han señalado aquí, ¿verdad? Han utilizado recursos históricamente del Estado para generarse imagen. Y aquí es donde un cuestionamiento que ha sido válido desde mucho tiempo, lo hemos dicho en algún otro momento, ¿verdad? La democracia hondureña no es una democracia real, es plutocracia, donde el poder del rico, del que tiene dinero, del ganadero, ¿verdad? Del terrateniente, el que ancestralmente ha venido controlando las comunidades locales y posteriormente departamentales y a nivel nacional, fue formando feudos dentro de los partidos políticos, son los que se han encristado en el poder de esta institucionalidad llamado partidos políticos. Vemos cómo familias completas, ¿verdad? En los dos partidos tradicionales fueron, de alguna manera, hay que señalarlo de esta manera crítica, fueron vegetando de los recursos del Estado. Y obviamente, ¿verdad? Estos recursos que se dan en el Congreso, que también tiene mucho todavía, ¿verdad?, que resolver en términos de democratización y de una democracia deliberativa, porque cuando hablamos de democracia no solo hablamos de la idea de poder del pueblo, sino que hablamos de democracia política, democracia social, democracia económica. Y hoy surge en el contexto del debate de las ciencias sociales una categoría que se llama democracia deliberativa, donde vemos con preocupación que en este Congreso el reglamento que ha tenido en los últimos años impide una verdadera democracia deliberativa. Solo quiero interrumpirlo porque alguien me escribe y con mucho tino. Acaban de destapar un escándalo de diputados. Hay más, se supone que hay más, Claro. y que han recibido supuestamente más dinero en la historia. No hace mucho el Consejo Nacional Anticorrupción habló de una funcionaria del gobierno anterior que trasladó 4 días antes, no sé cuánto, 12 millones de lempiras a su cuenta personal. Ese escándalo, ¿cuándo va a estallar? Cuando el tema de la presidencia se vuelva más álgido, Claro. cuando se vuelva a las calles, entonces va a salir el tema para que nos distraigamos. ¿Por qué sale este caso y no salen aquellos? No digo que deberían de salir todos y van a salir, pero es que yo lo veo como estratégico, como estratégico. ¿Cómo es que eso, si lo presentó el CNA,
hace días con tantos elementos No. y que no salga la Maxi no dice nada y salen con un caso ahí que no hay que tocarlo, pero que nadie lo esperaba. ¿Y qué pasó con los demás casos? O sea, son estratégicos, hay que sacarlos poco a poco. ¿Cómo lo podemos interpretar esto? Sí, yo creo que frente a esta situación, obviamente, cuando hablamos de crisis de institucionalidad, lamentablemente la crisis de institucionalidad no solamente se queda en la institucionalidad del Estado-Nación, sino que pienso, ¿verdad?, que está en crisis en este caso, la Organización de Estados Americanos, ¿verdad? Avalando procesos que a todas luces reflejan, ¿verdad? Una corrupción enorme, porque yo creo que aquí, en términos de categorías, habrá que señalar con toda claridad que cuando hablamos del concepto de corrupción versus el concepto de fraude político, obviamente hay sinomía. Y por lo tanto, ¿verdad? Hay un daño a una población, hay recursos que han sido malversados, ¿verdad? Y hay un daño concreto a la voluntad popular. A mí me parece que es terrible pensar la cantidad de millones que se han invertido en este proceso electoral y que lamentablemente se producen cada 4 años, ¿verdad? En nuestra sociedad tan empobrecida. Pienso que también debe ser objeto de reflexión de todos estos procesos electorales, ¿verdad? En cuanto a su calendario, la división o la separación entre el proceso electoral de diputados, de alcaldes y de la presidencia, o el propio tema de la segunda vuelta, que algunos argumentaban que era muy costoso. Sin embargo, ¿verdad? Gastar toda esta cantidad de millones de lempiras para quedar en una farsa electoral, ¿verdad? Que es una burla en contra del pueblo, que hay ya cantidad de hondureños que han muerto producto de esta crisis. A mí me parece que es lamentable y que hay que asemejarlo a lo que ha producido en el Seguro Social, ¿verdad? Un fraude que daña la economía, daña la moral y daña, ¿por qué no decirlo?, también la salud emocional del hondureño, ¿verdad? Que ha sido un proceso de zozobra. Semanas previas al proceso electoral se desata una campaña de miedo, de terror, ¿verdad? En la cual supuestamente se manejaba por parte del sector oficial, ¿verdad? Diversos discursos, no vamos a detallar aquí, pero sí, como estrategia, ¿verdad? Yo creo que tienen muy buenos asesores en esta temática. Lamentablemente usan recursos que ya, como se ha mencionado aquí, ¿verdad? Son ya gastados y que producen, en vez de producir un crecimiento en términos de la conciencia ciudadana, ¿verdad? Lo que hacen es disminuir y ponernos a un nivel de analfabetismo y de manipulación básica, ¿verdad? El miedo paraliza, el miedo inmoviliza, el miedo impide pensar. Entonces creo que son algunos de los recursos, lamentablemente, que ha estado utilizando la élite política hondureña, ¿verdad? Y concretamente, ¿verdad? El grupo que ha manejado el control del Estado en los últimos 5, 6, 7 años, yo creo un poco más luego de la crisis del el 2009, estrategias que no solamente diríamos son propias, sino que hay que verlas, como señalábamos, en un contexto latinoamericano. Hay una élite en materia no solamente política, sino política económica, ¿verdad?, que se ha empecinado en echar a andar a profundidad un modelo neoliberal que privatiza, que de alguna manera cercena los derechos sociales, ¿verdad?, y que por lo tanto a toda costa hay que imponerlo. A mí me parece que eso es lo agravante, que hay un elemento, por ejemplo, se cuestiona y se dice de la cuestión ideológica, ¿verdad? Cuando esto, en términos de teoría económica, los grandes analistas del tema económico han concluido que el neoliberalismo no es ningún modelo económico, es una ideología impuesta, ¿verdad?, por la fuerza. Y recordemos que se impuso en Chile, ¿verdad?, que es el primer ejemplo donde se estructura este modelo bajo la dictadura de Pinochet. Luego lo vamos a encontrar, ¿verdad?, en la experiencia que gobiernos de fuerza aplicados en la propia Inglaterra con la Thatcher y con Ronald Reagan, ¿verdad?, se imponen. Vemos cómo los pueblos se han levantado frente a estas medidas que han acrecentado la riqueza de unos pocos y han aumentado la miseria de millones de seres humanos. Entonces me parece que detrás de todo esto hay que leer también ese elemento y cómo ese mestizaje o esa mezcla con una cultura política incipiente de democracia en Honduras, ¿verdad? Que recordemos que incluso nos dieron el calificativo de democracia estilo Honduras. Lamentablemente se nos conoció en la década de los 60, de los 50,
y los 70 por ese tipo de democracia en la cual, ¿verdad?, era tal el descaro que se robaban las urnas y las llenaban por aparte y las iban a imponer con resultados ya modificados. De forma semejante está ocurriendo en esta fecha, ¿verdad? Se ha señalado, por ejemplo, que meses antes se le pidió a los que imprimieron las papeletas, tanto de papeletas de voto como las actas duplicados, ¿verdad? Hoy están saliendo a la luz pública, los tienen en sus manos ciertas evidencias, los organismos internacionales, la OEA, los organismos de cooperación europeo tienen esas evidencias y yo creo que aquí tenemos frente a nosotros como sociedad hondureña el caso más grave de corrupción que se ha producido en los últimos años. Luego de lo del Seguro Social, yo creo que la dimensión es enorme cuando descubramos más adelante, ¿verdad? Porque esto no queda, no creamos que queda en la nada, que quede en el silencio. El propio Departamento de Estado norteamericano, años posteriores, ¿verdad?, está ya descalificando algunos documentos y sabemos con precisión que ellos tienen claro cómo ha ocurrido todo este proceso electoral, que no solamente es en la mesa, ¿verdad? En la mesa que, bueno, en forma sarcástica decían por ahí, ¿verdad?, el juego que se utiliza para timar a los incautos en los mercados, ¿dónde quedó la bolita?, dicen, ¿verdad? Porque, bueno, se modificaron las papeletas, obviamente, y si tú pones una caja, ¿verdad?, con papeletas diferentes, si vas a contar, lógicamente que vas a encontrar un resultado diferente. Luego, lo de el procesos electrónicos, ¿verdad? Donde incluso se dice que se han modificado, ¿verdad?, los propios discos duros para evitar que se rastree. Sin embargo, yo creo que en el futuro nos va a dar muestras de que esto, ¿verdad?, que se ha cometido es un crimen atroz en contra de la ciudadanía y del pueblo hondureño, en contra de esa dignidad del hondureño que no solamente está aquí en Honduras, sino que en Estados Unidos, emigrante ¿Sabe y cuál es otros. lo grave Sí. en todo esto? Es que pareciera que toma mucha fuerza. Es que hay gente que no lo mira. Aquí se aprovechan de la ignorancia. Me van a disculpar, pero ignorantes todos somos todos en Claro. alguna rama de la vida, en algo que no conocemos. Eso significa la ignorancia. Pero la falta de estar informado, de no informarse, de no leer, de no interpretar, de no ir más allá. Entonces está la venta de los miedos. La venta de los miedos, entonces funciona. Entonces funciona. Pero lo que está saliendo, nadie lo está aclarando. En primer lugar, que si le ofrecen a Salvador tal cosa, acepte, pero se parece del presidente Zelaya. Esa es una historia que no sé hasta dónde será tan cierta. Aparte del presidente Zelaya y lo reconocemos, lo podrían reconocer. ¿Es cierto eso o no es cierto? Si eso es cierto, entonces hay una aceptación de que hay una actividad efectivamente de fraude, Claro. ¿verdad? Y que lo que se está protegiendo es un sistema. Sí. Eso es lo que está diciendo. El mensaje ahí es tan claro. Si hay un ofrecimiento es porque algo oscuro hay detrás del proceso electoral. Y lo otro es, repito, cuando la gente no se informa, no lee, la posibilidad de un socialismo en el país. Pero ¿cuál es? Con Salvador Narrala. Comencemos por conocer a Salvador Narrala. Es un hombre de derecha. Sí. Un hombre de derecha que adoptó, quizás por conquistar a un sector que no iba a aceptar el libre, adoptó un discurso más de izquierda o acarpara. Esa es la realidad. Pero es un hombre de derecha. En segundo lugar, él sería el presidente y es el que manda, lo que se impone es la voluntad del presidente. Con un Congreso Nacional, con un control del Partido Nacional. ¿Con qué posibilidad Salvador sin un Congreso podría llevar a un socialismo? Con una Corte Suprema de Justicia que en Honduras se ha dicho tiene un control total el Partido Nacional, con un Ministerio Público. ¿Cuáles son las posibilidades que tiene Salvador Narrala de llevarnos a un socialismo si ese es el fondo? Y si hay un ofrecimiento, se están confirmando de que aquí hubo un fraude en el país. Claro, eso es lo que deja este tipo de rumores, porque yo lo manejaría a nivel de De rumores, pues rumor, correcto. no Correcto. tenemos una evidencia clara, pero recordemos que estos rumores vienen también de los sectores que están vinculados al poder y que tienen la intención, Y que por se una basa también en parte, una carta del presidente Zelaya. Una correcto. carta del presidente Zelaya que Y, daría algún tipo de luces sobre esto. y yo digo que hay otro elemento también aquí en estos juegos políticos, las estrategias son muy diversas, son muy variadas. En la estrategia de guerra política o electoral propiamente, y una de ellas es la estrategia de divide, ¿verdad? Dividir. Divide y vencerás. Divide y vencerás. Luego hay otro elemento, el famoso Comenzó a funcionar Ajá, desde hace mucho tiempo. claro, Todos los partidos en Honduras terminaron divididos. fragmentación.
fragmentación y incluso el PAC, que fue la novedad, terminó en control de otras personas y no de su fundador. Sí, y bueno, aquí hay un expediente terrible, ¿verdad? Que es la cuestión de cómo utilizando los recursos de administración de la justicia, ¿verdad? Se quita la personería jurídica. Es terrible. Lo que ocurre es una jugada política que realmente lo que hace es, de alguna manera, no se vio el efecto que podía tener. Potenciar, yo considero, a Salvador Narrala porque lo victimiza en todo caso, ¿verdad? Y luego, bueno, la estrategia de la alianza en unificar y construir este proyecto que es un híbrido político. Me parece interesante porque recordemos que lo que hemos tenido en la historia de Honduras es el bipartidismo, el control de una élite política que en los últimos años, por ahí un pariente, ¿verdad? Decía, esto se convirtió en un solo color, la fusión del rojo y el azul nos da un morado de corrupción, dice por ahí, ¿verdad? Porque si recordamos los acuerdos que se producen en el Parlamento, en el Congreso, ¿verdad? No muestran grandes diferencias entre ambos partidos. Los acuerdos prácticamente vienen en los últimos años a conformar una sola élite política que tiene una orientación, una línea programática claramente definida alrededor de lo que mencionaba sobre el tema del neoliberalismo y una verticalidad, Y no es imposibilitar. cierto, y no es Ajá. tan cierto, ¿quién va a dudar que es cierto? Que aquí los empresarios le han apostado, cuando solo Claro. estaba la fuerza de los dos partidos, le apostaban a los dos Claro. candidatos. Eso es una realidad en Honduras, todo el mundo lo sabe. Y Que no quiera. otro elemento O sea, que cualquiera importante. que quedara daba igual. Otro elemento importante, Rodolfo, que me parece que vale la pena recordar, es que en esa época de transición democrática, esa década de los 80 y década de los 90, ¿verdad? Llegó a tal extremo que los grupos económicos, recordemos que aquí habían dos grandes grupos económicos, el grupo Galaxia y el grupo Continental, llegaron a pactar acuerdos para quedarse con la división de los tres poderes que tradicionalmente consideramos. Si perdías el Ejecutivo, bueno, pues pactaban quedarse con el Poder Judicial. Y este Sí. caso concreto del Grupo Galaxia, que manejó, ¿verdad? Perdón, Grupo Continental, que manejó en la década de los 90, está bastante avanzado el 2000, el Poder Judicial. Poder Y el Judicial. Poder Judicial. Entonces, bueno, retomando lo que aquí se menciona, además de ese tema de dividir, de fragmentar, que fue una estrategia que se fue promoviendo, porque recordemos que aquí tenemos que hablar de cómo también en nuestra sociedad fuimos transitando de esas culturas que decíamos está basada en el poder del que tiene el grupo, los factores económicos en la comunidad rural, en la comunidad departamental y a nivel nacional, también figuras, cómo se fue construyendo en el ideario político hondureño la idea de los ismos, ¿verdad? Rodismo, socordobismo, callejismo y todos estos ismos que construían no el ideal de un partido, sino de personas, de seres humanos. Y alrededor de esto se va construyendo el clientelismo político. O sea, yo me aproximo a la figura política, voy a sacudirle la espalda, voy a servirle de lo que sea porque quiero la clientela de él, ¿verdad? Y esa cadena sigue, donde tenemos el activista que tiene en su barrio también y va a requerir estos recursos que se han mencionado, que también se dan en el Congreso, ¿verdad? Recursos para mantener el control allá en el pueblo. A mí me parece que esto es terriblemente trágico en la sociedad hondureña, ¿verdad? Hay trabajos de investigación sobre el clientelismo en otros estados de América Latina, pero las referencias últimas están hacia los países africanos, ¿verdad? Donde no existe esa capacidad para poder discernir el valor que tiene la ciudadanía, ¿verdad? Porque hablamos de que en la democracia el poder es del pueblo, de una ciudadanía que participa y que toma decisiones, pero aquí llegar a tal extremo de decir, por ejemplo, que quienes habían otorgado el poder, ¿verdad? El argumento, uno de los argumentos que es inconsistente totalmente, de que es la zona rural, el voto rural, y que se había dicho que esto se debía a la canasta básica y a lo que se le había dado. O sea, nos están diciendo nuestra población, ¿verdad? Es tan ignorante, es tan pérdida de consistencia y de valores que a cambio de estos recursos económicos pierde toda su identidad cuando tradicionalmente conocemos que la zona rural estuvo manejada por el Partido Liberal, ¿verdad? Porque se vinculaba a la cuestión propiamente campesina. Recordemos el sombrero no de la época de Mel, sino del propio Modesto Rodas Alvarado. Muchos campesinos y en el campo y en los campos bananeros también estuvieron vinculados a este partido. Y
y obviamente debido a esa debilidad que tenía el Partido Nacional tuvo que vincularse a las Fuerzas Armadas en la década de los 60, ¿verdad? Y dar los golpes militares funestos, porque anterior a esto solo tenemos el antecedente de la dictadura eh, de Carías. Entonces, son elementos de la cultura política nuestra, ¿verdad? El clientelismo que hemos mencionado y retomando el elemento que se ha dicho aquí con respecto a lo de que estaría pues prácticamente aceptándose de que estos grupos, ¿verdad? Que hay una negociación para el otro elemento es darle el poder el poder extranjero. La embajada norteamericana estaría decidiendo, a mí me parece que es trágico también. Además de aceptar entre comillas, que el triunfador, ¿verdad? Es Salvador Narral y que se produjo un fraude en este discurso que se ha construido, también nos están diciendo que el que toma la última decisión es un poder extranacional. Y yo creo que eso es terrible, ¿verdad? Pensar que en aquellos años 20, en aquellos años 30, y más en que el poder de la embajada norteamericana era enorme, sigamos nosotros manifestando pues que no tenemos la soberanía, que no hay ni siquiera nuestra élite política tiene, ¿verdad?, ese coraje y decisión de decir nosotros los hondureños decidimos sobre nuestro futuro. Otro elemento que me parece que se está jugando en ese libelo, ¿verdad?, en ese rumor, es también la idea del culpómetro. Decía Eduardo Galeano, ¿verdad?, que es un mecanismo que utiliza el que tiene el poder. Hay un buen documental que yo creo que vale la pena verlo. Eduardo Galeano nos habla sobre el miedo, la cultura del miedo, ¿verdad? Y en esa cultura del miedo nos hace mención sobre el culpómetro. ¿Qué es lo que ocurre? Y también se da en diversas formas de poder, en la familia, en la violencia de género, por ejemplo, ¿verdad? El hombre, el machista, golpea a la mujer, ¿verdad? Al día siguiente, en la discusión, la mujer llega en la discusión con su pareja a aceptar que la culpa fue ella. Y entonces, en medio de todo eso, me parece que también el expediente busca ese recurso de que empiecen a achacarse en la oposición quién tuvo la culpa. Esos son elementos estratégicos que utilizará, ¿verdad? Y los van a utilizar a nivel de medios, a nivel informal, con estos rumores, con tal de apagar y disminuir esa llama encendida que tiene el pueblo, que tiene esta oposición, convencida de que le han hecho un fraude. Bueno, fíjate que aquí lo triste, para mí es de mucha tristeza la mediocridad de muchas personas. Es que todo cuestionamiento lo asocian a una izquierda. O sea que vivimos nosotros con los ojos vendados, como decía Andrés Oppenheimer, escritor de derecha, con los ojos vendados. Así vamos a vivir nosotros. O sea que para ser un demócrata en este país, para ser una persona correcta, hay que ocultar los hechos. Aquí no estoy yo promocionando una izquierda o una derecha. Estamos hablando de los males del país. Estamos hablando de los malos del país. De los males del país, de lo que pasó en las elecciones, de lo que hay que corregir. ¿Hay inversionistas del poder o no los hay en Honduras? Vamos a estar cegados a esto. ¿Seremos realmente nosotros tan animalescos, por utilizar un término tan peyorativo, para señalarnos en esa mediocridad de pensamiento? Que si uno señala un hecho, entonces lo califican de ser un izquierdoso, de ser cuántas cosas, un disociador, un amargado de la sociedad. ¿Es que acaso tenemos que aceptar la corrupción como un hecho natural? ¿Cómo es posible? Lo decía al inicio, que estamos hablando de 5 diputados que recibieron favores por medio de una ONG. Pregúntense ustedes, ¿cuántas personas tienen una ONG en nuestro país? ¿Las tienen en el poder? ¿Algún funcionario del poder tiene alguna ONG en el país? ¿Cuánta gente se ha formado una ONG con el único propósito de hacer negocios oscuros? ¿Cuántas ONG están reconocidas en el país? ¿Acaso mencionar esto significa ser izquierdoso en nuestro país? ¿Seremos tan mediocres? ¿Estaremos tan acostumbrados a la corrupción que entonces hay que callar estos hechos? Decir que si ha estado repartido el poder es ser un izquierdoso en nuestro país. Qué triste, ¿va? Yo sinceramente me lamento. Sobre todo, no se confundan conmigo, porque siempre en este programa y donde me pronuncio, siempre he estado en contra de cualquier acto vandálico, manifestación de quiebra de vidrios y cualquier cosa. Estoy en contra de todo eso. Pero que al país hay que sanearlo de una vez por todas y que no hay que tener temor de decir las cosas.
Hay que decirla, solo así va a cambiar Honduras, solo así va a cambiar nuestro país. Insisto, estamos hablando de 5 diputados. 5 diputados que yo no sé si los están utilizando, y no es que no cometieron el pecado, para opacar el tema de una irregularidad en el proceso electoral, y están ocultando que hay altos funcionarios del Estado que tienen ONGs que nadie la supervisa, que nadie se atrevería a auditar esas ONG que tiene gente que está en el poder, que sacaron a diputados pero no mencionan y no le entra el Ministerio Público ni la Maxi a la funcionaria que mencionó el CNA por corrupción. Esas son las cosas. A eso le vamos a llamar izquierdismo en nuestro país. Por favor, escuchen, vean otro programa. No se queden con este para que no se amarguen la vida. Porque de esto se trata, de decir las cosas aunque no les guste a las personas. Sí, Rodolfo, a mí me parece que es importante señalar estos elementos porque en la crisis que nosotros nos encontramos, no solamente hablamos y debemos entender que es crisis institucional referida a la institución estatal propiamente, ¿verdad? Sino que las organizaciones no gubernamentales, entendidas estas organizaciones de desarrollo, eh, y creo que ha sido señalado en la década de los 90 como una supuesta alternativa, un medio para resolver la problemática que no podía de alguna manera resolver este Estado neoliberal que surge en la década de los 90, ¿verdad? Para agenciarse recursos de la cooperación internacional, invertirlos y desarrollar estas acciones a fin de modificar y desarrollar los conceptos que se fueron construyendo también en esa época, ¿verdad? Desarrollo humano sostenible, equidad de género, ¿verdad? La incorporación de las etnias, etcétera. Pero nos vamos a dar cuenta que este recurso fue utilizado. Recordemos que aquí también se autorizaba la personería jurídica y para lograr esto, bueno, tenía que tener lo que llamamos aquí hace unos momentos el tema del clientelismo, ¿verdad? El respaldo de los políticos para lograr una personería jurídica de una ONG. Esto entonces va a ir convirtiendo en parte de esa estructura, ¿verdad? Que logra beneficios ya no solamente de la cooperación y que no son auditados, sino que posteriormente van a ir canalizando recursos del Estado para hacer esta gestión social de políticas sociales, ¿verdad? De compensación social, pero que paulatinamente van a ir conformando la estructura de la corrupción. A mí me parece terrible, ¿verdad? Bueno, vamos a ir poniendo al descubierto, obviamente, con estas situaciones, si es que de alguna manera se tiene la intencionalidad de profundizar en ello, ver los canales que ha seguido los recursos estatales, ¿verdad? Y otros recursos que venían en función de la sociedad. Entonces, lamentable, ¿verdad? Descubrir cómo esta institucionalidad creada, ¿verdad? También con el propósito de ayudar a reducir la desigualdad social, ¿verdad? Lo acrecenta y agranda la gran problemática que tenemos en nuestro país. Asimismo, también en algún momento, me parece, Rodolfo, debemos de poner el dedo sobre otra institución que es no gubernamental, y me refiero propiamente a las iglesias, ¿verdad? A las diversas denominaciones de religiones que han crecido en los últimos años, que en la década de los 80 se afirmó con toda claridad que surgía también como parte de una estrategia de desmovilización. En la medida en que el pobre se congrega, ¿verdad? Se generaba aquella máxima que decía, ¿verdad? Se constituye la religión en un opio de los pueblos para, esperando en función de otra vida, solventar la gran situación de desigualdad y de pobreza y de miseria que viven estos países. Y me parece lamentable porque si recordamos en unos meses anteriores, ¿verdad? Se ha mencionado de cantidad de dinero que han recibido líderes religiosos, ¿verdad? Y que obviamente en medio de estas crisis se utilizan a estos personajes para menguar, disminuir de alguna manera, yo no diría la crisis o lo que en el discurso se dice la paz, sino menguar esa energía crítica de esa población, ¿verdad? Que está de alguna manera empoderada, no por politización ideológica, sino por poner al desnudo esa realidad que se está viviendo, de alguna manera en su asidero moral, ¿verdad? No tolerar esa situación que en los últimos meses hemos venido viendo en la sociedad y que lamentablemente nos tiene empantanados, ¿verdad? Aunque querramos o no, aunque querramos apañar o oscurecer un poquito la situación que está alrededor de ese tribunal electoral, ¿verdad? Y
querramos en los medios, en gran parte de los medios, ¿verdad? Hacer un debate sobre esta situación, el gran tema está allá en el Tribunal Electoral. El gran tema a nivel internacional es esa imagen de una Honduras, ¿verdad?, antidemocrática, de una Honduras empañada por la corrupción, empañada por el crimen organizado que salpica de sangre a los grupos y a la élite política hondureña. Es interesante, por ejemplo, leer informes, como lo has mencionado, no solamente de aquí de Honduras, sino de periodistas y analistas internacionales sobre el caso de Berta Cáceres, por ejemplo, ¿verdad? En el cual vemos que alta ejecutivos de la élite política hondureña están, de alguna manera, se han visto vinculados a ese asesinato terrible. Pero mire el caso de las elecciones en nuestro país. Digo, porque aquí hay gente que, yo no sé si hay call center, que sí los hay, sabemos que sí lo hay. Hay gente que vive en una comodidad, en una burbuja de comodidad, que yo la comprendo. Claro. Yo la comprendo, si el que le está yendo muy bien, el que está disfrutando de los beneficios del poder, y ¿cómo lo va a querer soltar? ¿Cómo lo va a querer soltar? Yo eso lo voy a entender en todo momento, y eso se da en cualquier ciudadano, cualquiera que esté en el poder. Pero el problema es cuando nos atrevemos a señalar cosas, la descalificación. Fíjate que veo aquí muchos de los mensajes que se dio, y Andrés Oppenheimer, para quienes no leen, escritor de derecha, en un periódico de derecha, el Nuevo Herald, búsquenlo, no me lo estoy inventando, por ahí circuló, pero si tiene dudas, alguna persona, entre al Nuevo Herald y busque, ahí está vigente el artículo de Andrés Oppenheimer, escritor de derecha, que combate a la izquierda, lo que habla de las elecciones de Honduras. Claro. Jaime Bailey, yo lo he publicado en mi página, lo que dice Jaime Bailey, un hombre convencido de derecha, lo que está diciendo. ¿Por qué a ellos no les dicen que se volvieron de izquierda? ¿Se volvió de izquierda Oppenheimer, Jaime Bailey y otras personas que están escribiendo? O sea, ¿es que acaso ver los problemas de Honduras es cambiar de opinión? Por favor, no vivamos en esto. ¿Saben por qué tocamos estos temas y con la crudeza? Porque sabemos que los quieren opacar. Y no se trata de eso. Para que Honduras pueda caminar hay que hablar de los temas. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Haciendo que el tema de la elección presidencial se vaya enfriando, y lo han logrado. Si ustedes escuchan hoy las noticias, está el tema bien enfriado. Claro. Se mete un día el tema de diputados cuando sabemos que hay una gran cantidad enorme de diputados. Se quedaría posiblemente el Congreso con no sé cuánto, un reducidísimo número de diputados que tal vez no estarían involucrados en nada, posiblemente, porque todos han recibido subsidio. Se lleva ese tema y se lleva la Navidad. ¿Qué va a pasar el fin de semana? Todos lo sabemos. ¿Qué va a pasar entre viernes o sábado? ¿Qué va a hacer el tribunal? Decir que ganó el presidente Hernández. Eso es lo que va a pasar. Sí. Viene la fiesta de Navidad. Si amerita, pues va a tener que salir otro escándalo. Va a tener que salir otro escándalo para que nos entretengamos en medio. Si no nos calman los merengues de la Navidad, pues entonces otro escándalo nos va a entretener para que nos olvidemos del tema presidencial. Es pecado decir esto en nuestro país. Sí, a mí me parece que es terrible porque obviamente hay un sector que no ha entendido qué es la democracia. Aquí hablamos de tres categorías, ¿verdad? En esa construcción del imaginario de la democracia hoy en día. Y con el último que hablábamos era la democracia deliberativa, ¿verdad? No puede haber democracia si no hay debate de ideas, si no podemos escuchar, ¿verdad?, la opinión de que se expresa los juicios críticos alrededor de la propia praxis del Estado. Por tanto, me parece que recurrir a estos expedientes de simplemente descalificar a las personas que cuestionan el orden político, a mí me parece que deja ver pues la falta de cultura política. Y no tener esa visión amplia, por ejemplo, de ver lo que está ocurriendo en el mundo, como en la lupa de estos medios y también de intelectuales, ya sean de derecha o de izquierda, ¿verdad? Porque también hay que analizar hasta qué punto nosotros podemos seguir calificando en esta época de la historia del siglo XXI al mundo o al pensamiento de izquierda o derecha, ¿verdad? Cuando debajo de todo eso está el ser humano, están los derechos, están las libertades. Que trascienden, e incluso el propio tema de la corrupción, ¿verdad? Que es un tema a discusión y que obviamente nos vamos a encontrar salpicado tanto la izquierda como la derecha, ¿verdad? Que son actitudes y acciones del ser humano condenables, así como la violación a los derechos humanos.
pero concretamente, bueno, habrá que recordar, si ustedes como auditorio, ¿verdad? De alguna manera tienen un juicio crítico que en nuestra sociedad hondureña, cada vez que se producían aumentos o acciones en contra de los intereses del pueblo, bueno, se montaba un partido de fútbol, Sí. por ejemplo, ¿verdad? O otro tipo de acciones. Cuando la Liga Nacional era fuerte, era Olimpia Motagua, después fue la selección y después inventaron conciertos y Y cuantas cosas más. reciente en estos dos gobiernos que han pasado después de los eventos del 2019, ¿verdad? Porque tampoco les gusta que se les diga el golpe de Estado, ¿verdad? Hay algunos que son muy sensibles frente a eso, es una realidad que no se puede ocultar, pero bueno, acordemos los eventos del 2019. ¿Qué es lo que ocurre? Me parece, Rodolfo. Por ejemplo, aquí se montó una famosa liguilla, si te recuerdas, ¿verdad? Que era diferente a la Liga Nacional, con el Ah, propósito también de la Copa Presidente, o Copa la Presidente. Copa Presidente que le llaman. Copa Presidente. Y hay otra cantidad La del de, Rey, va, la sí, del Monarca. todas ellas. Entonces, todas ellas han sido estrategias. Por eso yo hablaba, y tú lo mencionas con muy buena claridad, ¿verdad? Estas formas de manipulación, recordemos, ¿verdad? Y también, por eso y es importante lo que tú dices, cuando se necesita verdadera planteamiento crítico, se necesita haber estudiado un poco, ¿verdad? Yo creo que a nivel de medios, a nivel de comunicación, eh, podemos encontrar en los propios norteamericanos, no nos vayamos muy largo para pensar, bueno, que por ejemplo podríamos decir, alguien podría decir, ¿verdad? Don Guillermo Molina Chocano estuvo prejuiciado y habló de la cuestión de los monopolios mediáticos y cómo la élite política hondureña y centroamericana, ¿verdad? Utilizaba desde México hasta Panamá, ¿verdad? Estos recursos para mantenerse y para mantener la situación política en que se mantenía. Pero veamos a Chomsky, por ejemplo, ¿verdad? Es, ¿cómo se llama? Un analista norteamericano, un lingüista, ¿verdad? Sí. Que con Noam toda, Chomsky. Noam Chomsky, que con toda claridad, ¿verdad? Tiene ahí un expediente de las 10 formas de manipulación de los medios o otra forma, ¿verdad? En que en América Latina se han puesto en práctica las estrategias, perdón, de manipulación en los procesos electorales. Entonces, a ¿Recuerda mí, usted la película? Aquí la recomendó el abogado Raúl Pineda Alvarado, yo no la había visto y la miré. Y muchas personas la han visto porque lo escucharon acá, otros porque les descubrieron La Dictadura Perfecta. sí, sí. Véala, el que no la ha visto, busque esa película, está en YouTube. Así sencillo, búsquela en YouTube. El que no la ha visto, vea La Dictadura Perfecta y se dará cuenta de cómo se puede utilizar el poder. Y otro elemento, Rodolfo, ¿verdad? Que, bueno, hay pocas opciones, pero está ahí también en las redes sociales, por ejemplo, el No. El No, que es un documental que, por cierto, hace Gael García, ¿verdad? Sobre la estrategia para hacer caer a Pinochet, de la oposición, que tenía todos los recursos a su favor, ¿verdad? Y hay un pueblo que se indigna y que comienza en un proceso electoral, también es un proceso electoral, pero recuerden que es un plebiscito, es un referendo revocatorio, ¿verdad? En el que, bueno, al final tiene que terminar aceptando que ha sido derrotado Pinochet, cosa con todo el control del Ejecutivo, con todo el control de los medios. Entonces sí, me parece que debemos de tener esa posibilidad de ver de forma fría y no de ver el momento, Rodolfo, porque yo creo que aquellos quienes están gozando de los privilegios del Estado están viendo, ¿verdad?, que se le podría ir la gallinita de huevos de oro, que es el Estado, que también se ha dicho en algún momento, yo creo que fue Gautama Buda Fonseca quien dijo, ¿verdad?, porque lo decía de forma muy clara, ¿verdad?, que la mejor inversión para el empresario hondureño fue y ha sido en algún momento la política, porque a partir de ahí, bueno, conseguía cantidad de situaciones y este país está lleno de denuncias. Rodolfo, es increíble cómo a través de la frontera, ¿verdad?, trasegaban mercancías sin pagar impuestos o los que iban nombrados para administrar los puestos de aduana, ¿verdad? Se convertían en millonarios hace unos 10, 20 años. Esa era la dinámica de este país. Entonces, yo creo que es momento que esta sociedad reflexione cuando hay
una generación nueva que dice que no es posible, ¿verdad? Y que se alza su voz o su accionar, esas cacerolas que han sonado en Tegucigalpa y en las principales ciudades, yo creo que también tiene todo ese expediente, ¿verdad? De rechazo de todo eso terrible que se ha venido desarrollando en esta sociedad. Claro, y hay que entender algo. ¿Por qué estamos donde estamos y por qué estamos en conflicto hoy en día? No hay que evadir este tema, hay que afrontarlo, hay que señalarlo. ¿Quiénes son los responsables? Los responsables de este conflicto que hoy vivimos está el Partido Nacional, que se opuso a que aquí se realizara un plebiscito y un referendo y una segunda vuelta. Si lo hubieran permitido, con la seguridad que ellos decían tener de que la gente quería una reelección, lo hubieran permitido, hoy la reelección del presidente no estaría ni siquiera cuestionada. No, pero Si lo hubiera logrado, permítame por aquí. Primero, el presidente, el Partido Nacional se opone rotundamente a un plebiscito y menos a una segunda vuelta electoral. Le tenían un temor y le tienen un temor a una segunda vuelta electoral. Y el otro responsable de los hechos es la misma oposición. Una oposición que reacciona sobre la leche derramada. Una oposición que no paró las cosas cuando se tenía que parar. El conflicto que vivimos hoy en el país tiene que ver con la figura de la reelección, claro, la manipulación de esto de la reelección y luego el agravante que pone el tribunal que termina de confirmar que hay algo oscuro con su accionar el mero día de las elecciones. Esa es la realidad. Esas cosas hay que decirlas. Claro. Estos son los responsables. Hay que decírselos. Esa oposición tan timorata en su momento, esto tenían que haberlo parado antes. Claro. Y el Partido Nacional estaría más sabroso, por decirlo de alguna forma, disfrutando de su poder si se hubiera ido a un plebiscito. Hubiera confirmado que si la gente lo quería. ¿Y qué vamos a hacer? Si un plebiscito la gente decía, sí, queremos la reelección, aquí no estaríamos en ningún lío en nuestro país. Claro. Sí, Rodolfo y auditorio, yo creo que al que se le tiene más miedo, la élite política a quien le tiene más miedo es, ¿verdad? Es al pueblo. Obviamente, cuando hay estas posibilidades de reforma en la cual se hace una consulta al pueblo, en la cual, vuelvo de nuevo a señalar, hay posibilidades de deliberar, debatir, ir más allá del figurín, ¿verdad? Del político que en algún momento hasta había un proceso de mimetismo, había una postura prácticamente de construcción mediática de esos liderazgos que no eran reales, en la práctica no tenían un vínculo forzados con el pueblo, eran forzados y que pues con fácil de alguna manera accionar o cuestionamiento de sus planteamientos, de sus discursos en su mayoría demagógicos, ¿verdad? Quedaban en nada. Obviamente la élite política actual no iba a apostarle a eso, que incluso se comprometieron y firmaron con organismos de cooperación que iban a desarrollar las reformas electorales. No lo hicieron porque obviamente le temen al pueblo, le temen a que un pueblo consciente, con un criterio, ¿verdad? Y con normas o reglas diferentes podía de alguna manera poner en peligro ese control que tenían. A mí me parece que incluso en medio de esta crisis, una de las alternativas que se manejó, que ya se había dado en la década de los 90, recordemos la Fórmula B, ¿verdad? De sí, que en un supuesto empate técnico, en un supuesto, ¿verdad? Que realmente lo que estaba ocultando y que se ha estado queriendo ocultar es, repito de nuevo, el crimen más grande, ¿verdad? El fraude más grande que se ha producido en la historia hondureña y que en medio de esta crisis, bueno, algunos manejaron la posibilidad de una segunda vuelta que se podía haber dado en enero. Obviamente saltaron a decir el elemento formal de la legislación que allá no fue válido en la década de los 90. Mire qué bien, la ley qué no bien lo que usted lo permite, dijeron. Sí, exactamente, sí. Qué bueno usted lo trae. Esa opción B, que le permite al presidente Azcona llegar al poder siendo un presidente muy poco votado. Una elegancia, con todo lo que usted le cuestiona, una elegancia del presidente Callejas de aceptar. Claro. Sí. Aceptó, elegantemente él aceptó. Sí. Aunque había derrotado a todos, aceptó. Sí. Una opción B que no estaba en la ley electoral, sí, ¿verdad? Pero fue una salida política, claro, porque no existía otra, más que una salida política. Ahora le dicen que como no está contemplada en la ley, no se puede dar una segunda vuelta, no pueden haber salidas políticas. ¿Y por qué en este caso nos volvemos tan respetuosos de la ley?
En este caso sí respetamos la ley al pie de la letra. No está contemplada. La segunda vuelta no puede ir. Y estaba contemplada la reelección en nuestro correcto. país. Estaba. Sí, porque esto no se ha Para un reformado. caso, la ley se puede violar, en el otro caso no se puede violar. Qué Claro, absurdo, ¿no? sí, 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 sí. Yo creo que aquí, ¿verdad? Obviamente salta a todas luces el cinismo de una élite política que, como se ha señalado, ¿verdad? No tiene la voluntad de ponerse a juicio con el pueblo, ¿verdad? De darle la verdadera libertad a este pueblo para que pueda de alguna manera tomar sus decisiones. En el fondo refleja lo que hemos mencionado, el miedo al pueblo, ¿verdad? Un pueblo consciente que obviamente si se da una segundo o se repite el proceso electoral, podría ser esa figura, ¿verdad? Considerarlo fallido, ¿verdad? Obviamente tiene temor de que esa cantidad de gente que ha salido, ¿verdad? A movilizarse, que ha salido a cuestionar, es mayoría que esa bestia, entre comillas, ¿verdad? Que el oficialismo, bestia azul, que ha señalado, tiene pues el control de todo, o ese voto rural que se ha querido aparentar es el que ha dado la victoria. Yo creo ¿Y quién que, garantiza quién gana en una segunda vuelta? bueno, Si aquí tendría, el partido que está en el poder están en puede el poder ellos activar, pues, mismos, puede ¿sí? activar, Claro, puede motivar, puede sí. llevar a las urnas, puede ver cuántas cosas. O sea, Lo es que que se no dio, garantiza nada que alguien va a ganar. Lo que se dio en el proceso anterior, ahí está clarísimo. Por ejemplo, nosotros vemos recursos del Estado, ¿verdad? Que en algún momento tendrá que decir esta comisión que se formó realmente el abuso que existió por parte de los sectores oficiales en cuanto a la publicidad, de dónde Lo dijo salieron. la Unión Europea. Lo Correcto. dijo la Unión Europea. Millones y millones, ¿verdad? Se han invertido en propaganda política en estos últimos, en estos últimos meses, en el último mes, y no se logró, por ejemplo, a nivel, ¿verdad? Y aquí estamos en un medio de comunicación, pero yo creo que tienes y el mismo medio, ¿verdad? La intención, obviamente, de que esto cambie en términos de que no hubo un control, un equilibrio, un balance, ¿verdad? Incluso en las propias entrevistas, en algunos medios veíamos en la observación, porque hay un observatorio de la Universidad Nacional Autónoma, hay un observatorio de organizaciones no gubernamentales Pero es que hubo una sobre la cuestión. política, sí, Pero es que hay algo que también, yo no voy a defender aquí porque cada quien que se salve por sí correcto, mismo, sí, obviamente. sí. Pero es que la ventaja que tuvo el presidente, porque usted no sabía, yo lo dije infinidad de veces aquí, usted no sabe cuándo está hablando el presidente y cuándo está hablando el candidato. Sí, pero eso tiene Usted que sí. delimitarlo, tiene Y, que y esas delimitarse. comisiones, todos esos que se inventaron Sí. ahí, fueron incapaces de pronunciarse. ¿En qué Sí, sí, momento? elefante blanco, perdón, siempre la figura de poner todos estos constructos que de alguna manera al final terminan legitimando, ¿verdad? La, la falta de democracia. A mí me parece que no había la contundencia. Ese organismo, se dijo en algún momento, se crea, pero no tiene, como igual la comisión esta que tenemos de OEA, no tiene colmillo, ¿verdad? Para, de alguna manera. Y es más, la reglamentación, la penalización, hay una figura importante que es los delitos electorales. ¿Cuántas personas ya han sido llevadas presas Sí. por cometer delitos electorales? Y aquí tenemos una cantidad enorme de delincuentes en este proceso electoral y en el proceso anterior, ¿verdad? Que deberían estar guardando prisión. A mí me parece que es trágico para esta sociedad darse cuenta que una persona que se roba una gallina, que hace delitos menores, diría, ¿verdad? Está ya sometido a situaciones infrahumanas, ¿verdad? En tanto que el criminal de alto nivel en estas esferas políticas goza de completa impunidad. El peligro de que usted y yo, cualquier ciudadano, puede ser exhibido por Claro, la menor cosa, claro, pero el que se ve involucrado en claro. altas cosas oscuras en el país difícilmente va a aparecer. Es una triste realidad. Mire que se nos terminó el tiempo. Está interesante esto, pero se nos terminó el tiempo. Tengo que despedir aquí. Vamos a seguir dialogando sobre este tema, Con ¿verdad? gusto. Porque obviamente es muy amplio, no ha terminado, aunque todos creemos que adivinamos cuál va a ser el final de todo esto. Sí. ¿Cuál va a ser el final? Bueno, Rodolfo, tal y como está estructurado, ¿verdad? Aquí estamos viviendo yo diría, una tercera faceta, una tercera carta que se está jugando con este expediente de salir a investigar y decir, bueno, estamos bajo la persecución de los corruptos y olvidémonos del proceso electoral porque, como se ha mencionado aquí,
en estudios sobre movimientos sociales, que también ellos los tienen, ¿verdad? Los movimientos tienden a decaer en la época de navideña o con recursos desmovilizatorios, por ejemplo, con los aguinaldos, el pago de aguinaldo. Entonces, obviamente esperamos, ¿verdad?, que ellos estén esperando este momento oportuno para declarar triunfador al oficialismo y En obviamente, medio de ¿verdad?, otro escándalo. en medio de otro En escándalo. medio de una fiesta navideña y otro escándalo. Lo que nos aproximaría a una situación de crisis el próximo año, independientemente de que algunos sean optimistas y digan que no baja el crecimiento, yo creo que sí genera crisis en diversas facetas de la vida social. Claro. Cuando despertemos de la Navidad, entonces volveremos a una triste realidad. Gracias al sociólogo Armando Orellana, que nos ha acompañado esta tarde aquí en Doble Vía, y gracias a todos ustedes por sintonizarnos. ¿Cansado? Toma Serenerbón. Radio América presentó Doble